Ya no se podía ver el barco en el que se había marchado Rafael. Hubo un largo silencio luego de lo que había pasado. Rafael se había ganado el respeto de todos. Amigos, continuemos. Esta guerra no se ganará sola. Ha pasado 1 mes desde el retiro de Rafael. Desde entonces hemos estado aniquilando campamentos y tropas estadounidenses bajo el sigilo. La verdad nos está yendo muy bien. La guerra está bastante inclinada a nuestro lado. Ellos no nos pueden encontrar, no logran saber ni que los matan. Los que mueren no logran comunicarse con otras tropas, las pocas que logran llamar refuerzos se llevan la sorpresa de que ya no hay nadie en el lugar. Ahora mismo estamos buscando algunos campamentos estadounidenses para poder acabarlos. Nos movemos de forma lenta y sigilosa entre las malezas con la ropa de camuflaje. Apenas hacemos ruido, y nos hablamos lo justo y necesario. En todo momento estamos atentos a los sonidos, pues los enemigos suelen hacer ruido. Por momentos da la sensación de que la mitad de los soldados estadounidenses no tienen ninguna clase de entrenamiento, simplemente son ciudadanos comunes, enviados a la guerra. Pensar en eso me pone un poco mal en parte, pues puede que sean gente inocente, que es mandada aquí sin opción. Pero bueno, la verdad, son ellos o nosotros, y la única manera de que podamos ganar es esta. Ellos son fuerza bruta, y su fuerza bruta no sirve de nada si ni siquiera pueden encontrar a sus enemigos. ¿Lo oyeron, no? Es allí. Susurró Chris a la vez que apuntaba hacia una zona cubierta de vegetación, bastante alta por cierto. De pronto también se escucharon unos pasos en la misma zona. Posiciones. Dije con un tono bajo, a la vez que me escondía detrás de un árbol mitad destrozado. Todos habían tomado ya sus posiciones, alistándose, solo quedaba Chris, quien continuaba apuntando al lugar, mientras retrocedía lentamente. No es posible. Chris, cuidado. Era Mortus. Está vivo y no solo eso, había salido de entre las malezas corriendo hacia Chris. Él no lo vio a tiempo, fue bastante repentino y rápido, para cuando Chris lo vio, el mutante ya estaba enfrente suyo. Mortus extendió su brazo hacia atrás, y dio un golpe hacia adelante mientras preparaba sus garras. El golpe había impactado en parte del brazo, y torso de Chris, quien salió rodando unos cuantos metros más adelante. Tenía una gran herida en ambas zonas donde el mutante le había clavado sus garras. Pude ver que Cheryl dio un gran salto desde el suelo, logrando darle con su navaja en el mismo ojo que le había dado la vez anterior, luego, cayó al suelo y con gran agilidad rodó sobre sí misma para escapar del contraataque. Brian corrió hacia Chris. Yo salí de mi escondite, y me puse enfrente de ellos para intentar cubrirlos, pues en cualquier momento, el gran mutante se prepararía para realizar otro ataque. Mortus gritó furioso, y retiró la navaja de su ojo, tirándola al suelo, y gritando una vez más. Sin embargo, pude ver que centró su vista en mí, al parecer recién me veía. Esta vez gritó tan fuerte y con tanta furia, que los gritos anteriores parecían el ladrido de un perro cachorro. Brian iba a sacar a Chris de la zona, sin embargo, él, no quiso, corrió los brazos de Brian, y se levantó. Chris, por favor, vea seguro. Nunca lo había visto tan enfadado. Me empujó hacia un lado para que me apartara y sacó su bayoneta para entonces correr hacia el mutante. Mortus le soltó un golpe torpe con su brazo izquierdo, pero a Chris no le costó nada esquivarlo. Es más, se agarró de su brazo y en cuanto el mutante se lo iba a quitar con el brazo derecho, Chris saltó hacia su hombro, para luego colgarse de su espalda y comenzarle a clavar la bayoneta una y otra vez en la nuca. El mutante gritó furioso al mirarme, y comenzó a correr hacia mí ignorando que tenía a alguien dándole múltiples puñaladas. Mientras corría hizo un movimiento brusco con la espalda, el cual provocó que Chris cayera al suelo, siendo retenido luego por Brian y Laura, para que no volviera a levantarse, pues se podría hacer aún más daño. Mortus corría furioso hacia mí, estaba justo enfrente mío, pero entonces vi la oportunidad. Rodé, y pasé por entre medio de sus piernas, quedando a su espalda. Iba a saltar para colgarme de su espalda, y seguir abriendo la herida que había hecho Chris, así probablemente podríamos cortarle la cabeza. Sin embargo él se anticipó, y me golpeó con su brazo, haciéndome impactar unos metros más adelante contra un árbol. Logré poner las rodillas y las manos para no golpear nuevamente contra el suelo. Mortus corría nuevamente hacia mí. Me intenté poner de pie, pero me había mareado un poco y no lo había logrado a tiempo. El mutante me levantó del cuello y me arrojó por el suelo como si fuera una maldita bola de boliche. Terminé unos cuantos metros más adelante.
Rápidamente me di la vuelta y estaba a punto de desenfundar mi espada. Pero no estaba. ¿Qué demonios? ¿Dónde? Grité desesperado, pero más aún me puse cuando vi que el mutante tenía mi espada en una de sus manos. El puto Mortus tenía mi espada. ¿Cómo puede ser que sea lo suficientemente inteligente para reconocer que es una espada? Y no solo eso, ¿cómo es que logro robármela? El mutante arrojó mi espada con gran fuerza hacia mí, sin embargo, giré sobre mí mismo, esquivándola, y haciendo que terminara clavada en un árbol más adelante. Iba a buscarla, pero me di cuenta de que no llegaría, el mutante corría hacia mí, y no daría tiempo a alcanzarla. Tengo que hacer algo, no puede ser. Todos se encontraban disparándole, incluso Brian había saltado hacia él, pero al mutante poco parecía importarle. Alejó a Brian de un golpe, y seguía centrándose en mí. No le importaban los disparos de los demás, parecía que solo le importaba acabar conmigo. ¿Acaso será porque fui el que le cortó la cabeza? Demonios, parece 20 veces más fuerte que la última vez. El mutante comenzó a soltar golpes con sus garras, estaba esquivando todos, pero comenzaba a cansarme, tenía que escapar, o no tardaría en acertarme. De pronto hizo algo que no esperaba. Soltó un rodillazo, en cual impactó de lleno en mi estómago, dejándome sin aire. Seguido de ello me tomo del cuello, y me levanto en el aire con ambas manos. Había comenzado a ahorcarme. Ahora los disparos se hacían más desesperados. Pude ver cómo Laura corría hacia él con mi espada. Dio un gran salto, y logró clavarla en el cuello de Mortus. Este, al instante me soltó y se centró en Laura. Le dio un empujón, y la tiró al suelo. La espada había caído del cuello de Mortus justo al lado mío. Con la poca fuerza que tenía, arrojé esta nuevamente al cuello del mutante. Este había gritado y luego de alejar a Laura con una patada, se centró en mí. Estaba muy mareado, y por más que lo intentaba no podía escapar. Demonios, esta vez si me matara, no puede ser. Justo en ese momento, vi que un cuatriciclo se acercaba, era Sam. Hacía un rato se había separado de nosotros, mientras frenaba, había comenzado a disparar con su MP5, provocando que el mutante la mirara. En eso, alguien me había levantado, era Chris, quien ahora tenía un vendaje improvisado con ropa, en el torso. El mutante corría ahora hacia Sam. Su cuello está casi colgando. Le gritó Chris. El mutante se tiró torpemente sobre ella, se notaba que estaba bastante débil. Ella lo esquivó con gran facilidad, y con un salto tomó la espada clavada en su cuello, y empujó su cuerpo hacia adelante para empujar la espalda, atravesando lo poco que quedaba de cuello, y quitándole la cabeza. Ahora el cuerpo había impactado contra el suelo, y su cabeza había rodado unos cuantos metros. Al igual que la vez anterior, un líquido ácido había comenzado a salir del cuello del mutante. Se la estaba regenerando otra vez. Demonios, debemos irnos de aquí, en cualquier momento vendrán tropas estadounidenses, hemos hecho mucho ruido. Está yendo una camioneta a buscarlos, por favor, aléjense de él. Justo mientras ella hablaba, Mortus se había puesto de pie una vez más. Gritó una vez más furioso que nunca, mientras golpeaba el suelo de forma tan fuerte, que todo temblaba. Sam, quien estaba casi enfrente de él, había caído al suelo por el temblor que este ocasionó. Intentó levantarse y correr, pero Mortus la agarró, y la arrojó lejos de su vista. Chris desenfundó su bayoneta, y yo lo seguí. Brian comenzó a saltar entre los árboles, a la vez que daba unos cuantos flechazos al mutante. Mortus había tomado a Cheryl, y estaba intentando ahorcarla. Mi espada había quedado a unos metros de él. Chris lo había sorprendido a su espalda y lo embistió con toda su fuerza. Aproveché entonces para tomar mi espada. El mutante tambaleó un poco, y estaba a punto de caerse sobre Cheryl, quien estaba en el suelo. Sin embargo, logré colocar mi espada en el suelo, con el filo apuntando hacia él. Esta había quedado clavada en su cuello, lo que también detuvo su caída. Cheryl quedó por un segundo impactada, hasta que reaccionó y comenzó a atacar a Mortus. Ahora todos habían aprovechado para comenzar a dispararle de más cerca. De repente el mutante hizo algo que no me esperaba. Se quitó la espada del cuello y en vez de atacar a alguien, simplemente la dejó caer al suelo. Seguido de ello, dio una pisada en el suelo, lo que no solo nos había hecho tambalear, sino que además había levantado un montón de tierra del suelo, como si fuera polvo. Pude ver cómo Mortus huía desesperadamente. Aunque llegué a ver que había hecho un movimiento extraño, él había atacado a alguien. Eran estadounidenses.
¡Demonios, vámonos de aquí! Justo en ese momento, había llegado la camioneta de la IA. Todos subimos rápidamente, y el conductor comenzó a acelerar apresuradamente, tratando de seguir un camino, sin muchos árboles. Unas pocas motocicletas se encontraban detrás de nosotros. Todos parecían tener escopetas recortadas, y planeaba aproximarse, para hacer disparos certeros. Estábamos ya entrando en territorio controlado por la IA. Las pocas motocicletas que nos perseguían se llevaron un gran susto, al ver que habían comenzado a salir vehículos y vehículos de la IA. Fue en ese momento que se dieron cuenta que eran muy pocos para meterse con el grupo probablemente más protegido, y peor aún, en nuestro territorio. En pocos segundos todos habían sido eliminados sin piedad. Con estas cosas puedes darte cuenta de lo cruel que es la guerra. Por más que quizá sea gente inocente que la mandan para luchar contra nosotros porque tienen poca gente realmente entrenada, bajo ningún concepto puedes tener piedad. Y aunque sea cruel, es lo mejor, no pueden escapar, no podemos dejar que den información que nos pueda perjudicar. En la guerra, no se puede tener piedad. Nosotros o ellos. El último inconveniente con Mortus ha sido probablemente el enfrentamiento más duro que hemos tenido hasta ahora. Claro, en nuestro grupo al menos. Eso habla de lo bien que estamos llevando a cabo la guerra, pues tuvimos más problemas por el mutante que por los estadounidenses. Aún así, me preocupa que Mortus haya salido vivo, que haya escapado nuevamente. Eso quiere decir que probablemente, volveremos a encontrárnoslo. En fin. Al final, nadie resultó herido de gravedad. La peor parte probablemente se la llevó Chris, quien lamentablemente sufrió un corte bastante profundo en el torso. Se tendrá que cuidar la herida, y probablemente esté unos días quedándose en nuestra base subterránea, haciendo reposo, básicamente. En mi caso, solo tuve un día de reposo por una herida en mi espalda, que me hice al impactar contra un árbol, después de que Mortus me arrojara. Nada grave. Ya me encuentro como si nada. Ahora mismo, estamos saliendo una vez más, para hacer la mayor cantidad de bajas posibles, obviamente, sin tener ningún enfrentamiento directo, como todas las últimas veces. Estábamos, Laura, el ruso, Cheryl, Brian, Sam, yo y aunque parezca raro, Lijixa. El zorro además de tener el entrenamiento de su dueño, también tiene el entrenamiento de la IA. Daphne dijo que se encargó de ello. Y la verdad, por lo que hemos visto lo hace muy bien, es como llevar una persona más en el grupo. Honestamente creo que cada vez se hace más mi amigo, pues no es nada raro que a veces se me acerque para que lo acaricie. Mientras caminábamos entre las malezas, pudimos avistar una pequeña tropa de 10 hombres. Nos pusimos en posiciones. Esperamos unos minutos, para tenían más gente cerca, y también, para saber hacia dónde iban. Estaban acercándose a nuestra posición, al parecer iban a pasar por donde nos escondíamos. Escuchen, a 2 de ellos eviten matarlos con daños en la cabeza, que sea el cuello. ¿Qué? ¿Por qué? Nos podrán servir, como trampa, si salen de a 10 personas, quizá haya un campamento cerca. Ya entenderán, solo hagámoslo. Los hombres se acercaban, y a medida que lo hacían, su conversación en inglés aumentaba de volumen. De verdad el jefe está muy enfadado, debemos encontrar a ese Max Johnson y su grupo, o estaremos jodidos. Así es, él está muy desesperado. Y lo de que ahora estén apareciendo rebeldes, no ayuda en nada. Sabía algo de inglés, y había entendido bastante, pero no era momento para sorprenderse, pues se aproximaban, y debíamos eliminarlos. Lijixa, quien se ocultaba entre las malezas, dio un tremendo salto, atacando y dando una fuerte mordida en el cuello del primer estadounidense. Instantáneamente después de caer, comenzó a correr, para esconderse en la maleza del otro lado. Esto provocó que el hombre que fue atacado, se desplomara en el suelo dejando una fuente de sangre, por el feroz ataque del hierro. Además, los 2 estadounidenses con reflejos más rápidos, dieron un par de disparos que obviamente erraron por la velocidad de Lijixa. Pero qué mierda hace un zorro en el Amazonas. 3 de los hombres, habían ido con el estadounidense que había sido atacado, los otros 6, se separaron en grupos para encontrar a Lijixa. 2 de ellos se acercaban a la zona donde se escondía Lijixa, pero Laura y Cheryl, hicieron un ataque sincronizado, y lograron acabar sigilosamente con ellos. A pesar de ello, uno de los estadounidenses, dejó el grupo de 3 personas en el que se encontraba, para mirar hacia la posición del doble asesinato. Al parecer, se había alertado. Rápidamente le otorgué un disparo en la cabeza.
obligando a Brian y el ruso a acabar con los dos que lo acompañaban. Ahora, los tres que se encontraban con el estadounidense muerto, se habían alertado, y habían visto a sus compañeros muertos. Pudimos ver que habían logrado avisar a los otros tres que estaban un poco más lejos, y ahora venían corriendo hacia aquí. Sam se percató de ello, y eliminó rápidamente a dos de los tres más cercanos, el tercero la había visto, pero entonces el ruso logró atacarlo por la espalda, para entonces comenzar a correr, mientras los últimos tres enemigos llegaban y comenzaban a dispararle. Se logró poner a cubierto, y entonces le dio un disparo en el cuello al de en medio. Los otros dos dejaron de correr para intentar cubrirse, cosa que no lograron. Antes de que lo lograran, recibieron el flechazo de Brian, y el ataque por la espalda de Lilitza, quien había derribado, y seguido de ello, mordido brutalmente la cabeza. Era increíble que un zorrito que parecía inofensivo pudiera hacer tanto daño, y además ser tan inteligente, para saber cómo, cuándo y a quién atacar. El ruso no exageraba, realmente los animales son increíbles. Luego de esperar unos cuantos minutos, al ver que no llegaban refuerzos, salimos de nuestros escondites. Laura, tú ya sabes qué es lo que quiero hacer con los cadáveres de los dos estadounidenses que murieron con daños en el cuello, ¿verdad? Perfectamente. Oigan, explíquenos, no molesten. Dijo Brian. Tenemos poco tiempo. Lo entenderán. Tú hazlo con el de allí, yo lo haré con este. Le dije a Laura, a la vez que me acercaba con unas esposas al estadounidense mordido por Lilitza en el cuello. Comencé a esposar sus manos. Laura también ya lo había hecho, así que comenzamos a arrastrarlos. Si no me equivoco, debería haber un campamento hacia la izquierda, de esa dirección venían. Afirmó Daphne. Luego de caminar unos cuantos metros, pudimos comprobar que era verdad. Debemos apresurarnos, no debe quedar mucho para que despierten. El campamento era bastante grande. Había una gran carpa donde seguramente se encontraban bastante hombres. Aunque algunos de ellos estaban fuera, patrullando quizá. Brian me ayudó a cargar el cadáver, y Cheryl ayudó a Laura. Parece que ya habían entendido mi idea. Crearé una distracción para sacar a los hombres de la entrada. Afirmó Sam. Entendido, nosotros dejaremos los cadáveres más o menos escondidos, para que los agarre por sorpresa. Ruso, tú nos cubres. Hagámoslo. Nos comenzábamos a acercar al campamento lentamente. Al parecer Sam ya había hecho alguna distracción, pues los que se encontraban fuera, habían comenzado a correr, hacia la parte trasera. Sin embargo, uno de ellos se había quedado, pues le habían hecho señas para que lo hiciera. En cuanto estuvimos lo suficientemente cerca, el ruso le dio un disparo en la cabeza. Aprovechamos entonces para ir más rápido. Tendríamos poco tiempo. Pude ver que había una zona donde había un montón de ropa amontonada, entonces, tiramos el cadáver al suelo, y lo tapamos con toda esa ropa, dejándolo de forma bastante disimulada. Laura y Cheryl se tomaron la molestia de dejar al muerto cubierto de pasto y maleza. Fue entonces, cuando tomamos posiciones escondidos unos metros atrás. Pudimos ver a Sam acercarse a nuestra posición, y ocultarse junto con nosotros. Los guardias que habían sido distraídos por ella, habían vuelto, y por supuesto, encontraron a su compañero muerto. Se alertaron entonces, y dos de ellos entraron dentro del campamento. De allí, comenzaron a salir varios hombres. Luego de unos minutos se comenzaron a separar, para buscar. Pero fue en ese momento, que había despertado el caminante que estaba entre las malezas. El otro tardó unos segundos más, pero todos nos sorprendimos cuando lo hizo, pues no se había transformado en zombie normal, sino, en mutante. Más precisamente en un trepador. El mutante comenzó con la sangre saltando sobre la pared, y abalanzándose contra uno de los guardias. Su compañero lo iba a ayudar, matando al trepador. Sin embargo, logré dispararle en la cabeza antes de que lo hiciera. Otros hombres que se habían alertado, fueron atacados por el otro zombies. El caminante ya se había abalanzado sobre uno de ellos. Aprovechamos que su atención estaba totalmente centrada en los caminantes, y comenzamos a matarlos. Lo hicimos bastante rápido y con gran precisión. Sin embargo, uno de los hombres que estaba más lejos, se percató de la situación, y junto con otro compañero acabaron fácilmente con el zombie, para luego mirar entre los árboles, sabiendo que no era solo esa amenaza la que los acechaba. No obstante, se habían acercado demasiado, y pues, Cheryl y Laura, lograron acabarlos fácilmente con las recortadas.
Ahora la última gente que quedaba en el campamento, se las estaba arreglando con el trepador, quien ya se había hecho a varios. Los estadounidenses eran muy malos para darle al trepador, pareciera que nunca hubieran luchado contra uno, solo tenían que acertarle un disparo en la cabeza. Bueno, no sé si haya trepadores en Estados Unidos. Mientras el mutante devoraba vivo a uno de los hombres, otro aprovechó ir por la espalda, para clavarle un cuchillo en la cabeza, matándolo al instante. Lo que me sorprendió, es que el que había asesinado al trepador, también acabó con su compañero mordido, sin piedad. Como quedaban pocos, al menos fuera. Salimos de nuestros escondites, y los tomamos por sorpresa, con disparos sincronizados. Luego de acabar con todos los de fuera, entramos dentro, para acabar con los pocos que quedasen, pero, no había nadie, pues al parecer habíamos acabado con todos ya. Encontramos bastantes municiones, comida y demás, luego de robarnos todo lo importante, Cheryl sacó un cerillo, lo encendió, y lo dejó caer, unos metros adelante, para incendiar la base. Ahora vámonos rápido de aquí. Mientras seguíamos avanzando para encontrar otro campamento, o base, escuchamos ruidos sospechosos, y nos detuvimos, para luego colocarnos en posiciones. Yo, tenía una vista bastante privilegiada desde el árbol donde me encontraba, y pude ver cómo se acercaban unos AFKs. Eran bastantes, probablemente tendríamos que mantenernos escondidos, pues no podríamos con todos ellos. También pude ver algunos movimientos extraños detrás de ellos. Uno de ellos, también lo notó, y se giró, para luego señalar, y gritar a todos sus compañeros. Son rebeldes, cuidado. En inglés, por supuesto, cosa que no me costó mucho entender. Me sorprendí al ver las personas que atacaron a los estadounidenses, pues no eran de la IA. Es más, al parecer, eran estadounidenses, pues tenían sus mismos uniformes, solo que le habían arrancado los escudos de la AFKs, y llevaban consigo un bandana o pañuelo, entre el cuello y la boca. Al parecer esos eran los rebeldes. ¿Que acaso hay gente estadounidense que se está poniendo en contra? Eso sería muy bueno. Ambos grupos comenzaron un enfrentamiento bastante sangriento. Al final, terminaron ganando por muy poco los rebeldes. Quienes tuvieron que huir rápidamente, pues, llegarían refuerzos estadounidenses, y muy pocos de ellos habían sobrevivido, a pesar de haber ganado la batalla. Decidimos irnos también, probablemente serían bastantes refuerzos, lo mejor es que continuemos. Muchachos, están invadiendo vuestro punto más alto de la Amazonas, tienen que ir hasta allí, es importante que ganemos esa batalla. Allí vamos, Daphne. Corríamos mientras nos acercábamos a la zona, en esta ocasión no importaba mucho el sigilo, pues serían muchos combatientes, tanto de nuestro lado, como del nuestro. A medida que nos acercábamos los disparos se hacían más fuertes. Al parecer los estadounidenses querían ganar el punto más alto, pues es un muy buen punto estratégico, y favorecería bastante al que lo tuviera de su lado. En cuanto llegamos, nos pusimos a cubierto, y comenzamos a abrir fuego contra los estadounidenses. Habíamos hecho bien las cosas, pues les habíamos aparecido de espaldas a los enemigos, que ahora no solo tenían problemas de enfrente con los de la IA que defendían la zona, sino que además, ahora con nosotros por la espalda. No fue muy difícil liquidarlos, aunque teníamos muy claro que eso no sería todo. Nos comenzamos a separar un poco entre nosotros, yo me subí a un punto algo elevado, para poder tener mejor visión, además de que sería difícil que me tomaran por la espalda en ese punto. Los que intentaban llegar del lado donde había más vegetación, salían prácticamente a lo loco, y recibían instantáneamente, un disparo mío o de Laura. El ruso le había ordenado a Yates que se escondiera, y se cubrió para controlar un pequeño camino por el que habían aparecido varios estadounidenses. Cheryl y Sam, junto con varios hombres de la IA, cubrían la espalda, Brian se andaba saltando entre las ramas, tomando desprevenido a cada rato algún estadounidense. De repente, escuché unas ramas que se partían a mi espalda, y me di vuelta rápidamente. Un hombre estuvo justo a punto de acuchillarme el cuello, al ver que me di vuelta, se intentó abalanzar sobre mí. Sin embargo, le tomé los brazos, y con mis piernas lo impulsé hacia atrás, provocando que se cayera desde la altura en donde estábamos, hasta abajo. Idiota, sigilo en un enfrentamiento de frente, me hubiera matado en el arma. Mejor cubriré nuestra espalda. Cada vez quedaban menos hombres enemigos. No es posible.
Todos nos sorprendimos al ver que de entre todos los árboles, había salido Mortus. ¡Demonios, esto no es bueno! Mortus había calentado con los Azks que se encontraban justo en ese lugar, y ahora se encontraba corriendo hacia Cheryl, Sam, y hombres de la IA que estaban de espaldas. Les grité desesperado entonces, pero gran sorpresa me llevé al ver que Mortus había pasado por al lado de ellos, sin hacerles un rasguño, para entonces atacar a los últimos estadounidenses que quedaban unos metros más adelante. Eran varios pero logró hacercelos fácilmente. Todo había quedado en silencio entonces, los estadounidenses habían sido derrotados. Todos nos quedamos sorprendidos, cuando vimos que Mortus nos miró a todos, retrocedió unos pasos para atrás, y luego, corrió para internarse en la selva. Increíble, ¿acaso nos tiene miedo? En todo caso, nos ayudó. No jodas, ¿que acaso tenemos esa mole de nuestro lado? Muy bien hecho muchachos, pueden volver a la base. Hemos ganado una batalla muy importante, ahora ellos están mucho más debilitados. Varias cosas se han aclarado. Al parecer, sí, el mutante nos tiene miedo, ya no nos ataca, sigue vivo por ahí, pero más que una amenaza, es una ventaja, pues a los estadounidenses les está costando bastante detenerlo. Además, también está más que claro, que los hemos debilitado mucho con todos los ataques que les hemos hecho, sin mencionar que ellos perdieron muchísimas tropas en la batalla por el punto más alto, pues se jugaron a invadir y obtener ese lugar, pero les salió horriblemente mal. En cuanto al tema de los rebeldes, es como lo creíamos. Al parecer hay tropas estadounidenses, que se están separando de los Azks, porque al parecer no están de acuerdo con ellos. Ahora se enfrentan también entre ellos, lo que obviamente también los debilita. Lo que no sabemos, es si los rebeldes están de nuestro lado, o son un bando nuevo. Como sea, no son gran amenaza. Carlos Ramírez debe estar furioso, todo está en su contra. No debemos confiarnos. He salido a cargar unos cuantos bidones con agua, de un pequeño lago que está en nuestro territorio, pues Daphne me lo había pedido. No sé para qué, pero bueno, tenía ganas de estirar un poco las piernas, así que no tuve problema en hacerlo. No había ninguna clase de animal, pues el lago había sido limpiado de las pocas especies que había. Mientras cargaba uno de los bidones, sentí que alguien me había empujado. Alguien me tomó la cabeza, y me la unido en el agua, al parecer me intentaba ahogar. Comencé a dar codazos hacia atrás repetidas veces, hasta que sentí que había acertado. Seguido de ello, esa persona me empujó hacia atrás, para sacarme de allí sin que pudiera levantarme. Rápidamente quité el agua de mis ojos y mientras desenfundaba mi espada, me di con la sorpresa de que el hombre me apuntaba con un arma de fuego, mientras miraba hacia los lados para verificar que no viniera nada. Mejor no la saques. Dijo. No podía creer quién era. No puede ser. ¿Eres Carlos Ramírez? ¿Cómo mierda entraste? No es posible.